Los bloqueos, la negociación y la dinámica interna del Partido Patriota son algunos de los temas con el presidente del Congreso, Pedro Muadi, quien conversó con Ben Keichin acerca de los retos y las presiones que recaen sobre el presidente de uno de los organismos más criticados del Estado. Hoy hablaremos de un organismo del Estado tal vez el más difícil de entender. El Congreso de la República, volátil por naturaleza, es visto por algunos como un espacio en donde se está fraguando una tormenta perfecta de ingobernabilidad. Para entender esa dinámica parlamentaria, hoy contamos con la presencia del presidente del Congreso, el diputado Pedro Muadi. Don Pedro, gracias por aceptar este espacio. Presidente, antes de incurrir en esta aventura política partidista, usted se desempeñó como empresario, un sector que ve con ojo crítico a veces el actuar de la política tradicional. Después de estos 6 meses, ¿cómo ha cambiado la percepción o se mantiene esa idea que se tenía de la política? Mire, claro, cambia la imagen que uno tiene. Uno desde afuera y desde el sector empresarial vemos el Congreso y vemos al país con mucha preocupación. Y eso es una de las razones por las cuales hemos decidido de alguna manera involucrarnos, porque estamos convencidos de que la única manera en que este país va a cambiar es si nos involucramos. Y no digo el sector empresarial, digo la gente buena de Guatemala, porque no tienen que ser empresarios. De aquí lo que necesitamos es que se involucre toda la gente buena, porque en la medida en que los guatemaltecos nos involucremos, es en la medida en que va a empezar a cambiar este país. De otra manera, vamos a seguir en las mismas. Durante este periodo se ha caracterizado el Congreso por el tema de los bloqueos y de la difícil negociación con los diferentes bloques. ¿Cómo ha evolucionado este tema? Pues mire, recibimos el Congreso en la peor crisis que podía haberse dado. Sí, encontramos el Congreso en la tormenta perfecta, si lo podemos ver así, totalmente comprometido, totalmente paralizado, con una oposición férrea, que no nos permitía ni siquiera nombrar las comisiones. Para nombrar las comisiones tuvimos primero que acudir a la Corte de Constitucionalidad para tener un respaldo legal, porque todas las actuaciones que tenemos van acompañadas de un respaldo legal, porque esa es mi creencia, esa es la manera en que yo quiero hacer las cosas. Logramos integrar las comisiones, que son el corazón del Congreso primero, e inmediatamente después de haber integrado las comisiones empezamos con otra batalla legal para poder entrar a hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque nosotros nunca hemos querido destruir la interpelación. Creo que es un recurso importante en el balance de pesos y contrapesos. Entonces la intención era obtener resoluciones de la Corte de Constitucionalidad o interpretaciones de la Constitución que nos dieran el amparo legal para poder legislar e interpelar al mismo tiempo. Nos tomó meses, pero lo hicimos de manera legal. Y ya lo logramos, ya tenemos los resultados. Fue un trabajo bien duro. ¿Cómo logró esos acuerdos que se dieron la semana pasada, presidente, cuando días antes no se veía humo blanco por ningún lado? Pues mire, cuando salieron esas resoluciones, pudimos sentar en el libro de precedentes del Congreso un precedente en donde nos permite interrumpir las interpelaciones para tratar temas específicos, siempre con el respaldo de una decisión del Pleno. Entonces, si el Pleno decide interrumpir la interpelación para tratar uno o varios temas, ahora el Pleno lo puede hacer, con la condición de que al terminar esos temas, la interpelación continúa. O sea, no destruimos la interpelación. En función de ese precedente que pudimos sentar en el libro de precedentes del Congreso, las condiciones cambiaron. Ya no tenía la sartén por el mango la oposición de lo que podíamos hacer en el Pleno. Ya nos permitía a nosotros legislar. Entonces, en ese momento se abre un espacio de negociación y un espacio donde podemos empezar a lograr consensos. Empezamos logrando consensos para aprobar los tratados de libre comercio y los cambios a la ley de propiedad intelectual. ¿Por qué empezamos con esos temas? Porque son temas de país. Son temas en donde no hay una gran oposición de nadie, porque son temas que le benefician al país. Entonces, como que era más fácil encontrar consensos en eso. Y esos son los primeros consensos que logramos. Ahora tenemos una serie de leyes, una serie de propuestas que ya veníamos hablando de ellas en el Jefes de Bloque y que vienen para un futuro. Pero que ya estén consensuadas en Jefes de Bloque no quiere decir que siempre haya en último momento presiones de un lado, presiones del otro, y hay que ir consensuando para ir logrando los acuerdos y que esos acuerdos culminen en las plenarias, porque
es importante que el pueblo de Guatemala se dé cuenta de que lo que ven en los medios y lo que ven en la plenaria es nada más la culminación de un proceso de acuerdos, de búsqueda de consensos para llegar ahí a aprobar una ley. Pero no es ahí donde se hacen las discusiones. Las discusiones se hacen en las comisiones, las discusiones se hacen en jefes de bloque, las discusiones se hacen entre los diferentes bloques, entre los diferentes diputados. Cuando logramos un consenso, se plasma en el Pleno. Presidente, lo interrumpo un momento para continuar con esta conversación. Regresamos a estudio.